porque ¿a qué nos referimos, doctor, cuando hablamos del dolor neuropático? Sí, Jaime, es un tipo de dolor muy característico. Nosotros, cuando pensamos en dolor, pensamos en me tuerzo el tobillo, tengo unos esguince, me duele la rodilla, artrosis, pero este dolor es completamente diferente. Se produce porque se da una lesión del sistema nervioso central, que para que nos entendáis, pues es el cerebro, la médula o los nervios que recogen el dolor. De modo que eso de que el dolor es una defensa y si me hago daño, el que me duela me sirve para protegerme, en el dolor neuropático no ocurre. Se va mandando una señal en el nervio de forma anómala diciendo me duele, me duele, me duele, y ya el dolor se convierte en una propia enfermedad. Ya no es un aviso de que algo está fallando, alguna articulación, algún órgano, no. Hay un problema en el nervio, hay como un cortocircuito, ¿no?, para que nos entendáis, y va mandando esa señal de dolor constante que hace que sea un dolor muy característico, muy intenso y que limita mucho la vida. Se puede producir pues por un trauma, por infecciones, por toxicidad de fármacos, por muchas cuestiones, muy diverso. Bueno, ¿y esto cómo se localiza, doctor? Porque tiene que ser difícil. Sí, bueno, cuesta trabajo reconocerlo porque, como digo, el paciente muchas veces no nos cuenta el dolor característico que nosotros tenemos en la cabeza, sino que dice que el roce de la piel le produce una sensación muy desagradable o incluso dolor, o estímulos que no deberían ser dolorosos son dolorosos, como te digo, los cambios de temperatura del agua, el roce de la sábana, tiene hormigueo, un calambre que ocurre de repente, que estás hablando, por ejemplo, y de repente te da un calambre y te encoges. Fíjate que todos estos síntomas que estamos contando, que son como un poco extraños, estamos hablando de que se da en el 6-10% de la población, el dolor neuropático en todas sus variantes. O sea que es una cuestión importante y que hay que detectar porque, como muchas veces decimos, cuanto antes se trate, los resultados van a ser mucho mejores. ¿Y cómo podemos saber que estamos ante un dolor de este tipo, un dolor neuropático? Pues mira, como decimos, siempre que tengáis esa sensación rara de estímulos que no deben ser dolorosos duelen o calambre y estos síntomas que hemos contado, tenemos que estar muy atentos. Y luego, cuando se produce pues en enfermedades, fíjate, tan cotidianas como la diabetes. La diabetes, y muchas veces la gente no lo sabe, produce esos picos de azúcar, produce una lesión de las fibras nerviosas más finitas. ¿Dónde ocurre eso? Pues en las manos y en los pies. El paciente nos va a contar que le cuesta trabajo abotonarse, o si toca la guitarra, el estar con el ordenador. Eso produce una neuropatía, una lesión fina de los nervios que tiene tratamiento si tenemos que acudir al médico. Pero luego otras cuestiones como infecciones, el herpes zóster, la culebrina que decimos que salen unas vesículas y produce dolor, pues eso es un dolor neuropático muy característico que tenemos que tratar rápido. Y luego, pues no olvidarnos del trigémino, que hemos hablado muchas veces, ese dolor incapacitante de la cara, o una simple ciática. Una ciática es un dolor neuropático característico. Esto que me deja doblado por una hernia discal, pues es un dolor neuropático. Luego, pues bueno, en esclerosis múltiple, traumatismo, en muchas otras entidades. Bueno, dos preguntas en una. ¿Qué se usa? ¿Qué fármacos se usan? ¿Y cuándo hay que ir al Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, en todas las HLAs de la provincia y de Sevilla? Pues mira, ¿cuándo ir? Lo que hemos dicho, pronto, detectarlo pronto y recibir el tratamiento lo antes posible porque van a cambiar los resultados. Y tratamiento, pues no vamos a tirar de antiinflamatorios, de paracetamol e incluso de morfina, sino que vamos a tirar de antidepresivos y antiepilépticos. Pregabalina, duloxetina, amitriptilina, ese tipo de fármacos que pensamos que el médico se ha vuelto loco y que nos ha dado eso por equivocación. No, interfiere sobre noradrenalina, serotonina, sobre unas señales que son las encargadas de transmitir el dolor por la neurona. De modo que vamos a conseguir manejarlo en etapas tempranas con este tipo de fármacos. Bueno, ¿y cuándo son necesarios esos tratamientos más alternativos, doctor? Pues tratamientos más avanzados, como hacemos en nuestras unidades del dolor, serán necesarios cuando esos fármacos, por ejemplo, no sean eficaces, o cuando pase más de 2-3 meses con ese dolor constante, pues tendremos que utilizar desde infiltraciones de nervio a radiofrecuencia, que va a ser el intervenir donde se produce esa transmisión del dolor, justo en el nervio, con técnicas siempre que vamos a utilizar guiadas por imagen, o bien con rayos o bien con ecografía, y
en última instancia, en los casos más difíciles, y ahora tiene nueva indicación en neuropatía diabética, como hemos apuntado antes, los implantes de electrodos de cables en la médula o incluso la infusión de determinadas sustancias en la médula espinal, como puede ser el ciconotide, que también tiene indicación para esto. Entonces, hay un amplio abanico de técnicas intervencionistas en unidad del dolor que debemos de acudir lo antes posible. Bueno, vamos con oyentes. Agustín desde Casines, Puerto Real, qué buena tierra. Me he operado de hernia discal hace 2 meses y desde entonces tengo un calambre muy molesto en la ingle que me va hacia el escroto, madre mía, pobrecito, y en el interior de la pierna. El cirujano me dice que es normal, pero a mí me resulta molesto. Obviamente, dice que ¿qué puede hacer, doctor? En hernias discales puede ocurrir, porque después de la cirugía quede ahí un dolor, pero y ahí podemos hacer radiofrecuencia, podemos hacer muchos procedimientos, pero luego también no hay que confundir que en cirugías de hernia inguinal, que no sé si a lo mejor hay confusión y es este el caso, en hernia inguinal se producen lesiones de nervios con la cirugía, ahí también en esa zona, en la ingle hacia el escroto, que creo que es lo que quería decir el paciente. Eso es. Que ahí primero con fármacos, luego con infiltraciones, y si no, tenemos que implantar un electrodo en la médula para controlar el dolor,